¿Alguna vez sentiste que la única forma de arreglar un problema con alguien era dándole una cucharada de su propia medicina? Si has respondido que sí, bienvenido al club. En teoría, la venganza no es una buena manera de arreglar las cosas, pero es innegable que se siente bien darle su merecido a algunas personas malintencionadas. A lo largo de la historia, muchas personas se vieron en esta necesidad y algunas de ellas tuvieron grandes repercusiones. Por eso, en esta ocasión vamos a analizar historias de venganza que no pasaron desapercibidas. Así que acomódate bien en tu asiento porque vamos a comenzar. No quedan dudas de que las historias de amor son las que más han motivado venganzas. Si alguna vez te han sido infiel, creo que comprendes el motivo. Ser engañado es algo realmente doloroso, y muchas personas optan por el camino de la venganza para sentir algo de alivio. Pero vamos a analizar esta historia bastante particular. Kermit era un hombre estadounidense que vivía junto con su esposa, con quien había contraído matrimonio hace 23 años. Ambos tenían una vida bastante común para cualquier familia americana: 2 hijos, una casa y un vehículo último modelo. Todo parecía ir bastante bien hasta que Kermit debió ser operado de la rodilla. Cuando estaba en rehabilitación, notó que su mujer había cambiado radicalmente su comportamiento. Sus jornadas de trabajo se extendían por muchas horas y casi nunca estaba en casa. Al principio intentó convencerse de que no había ningún problema. Sin embargo, la curiosidad ganó la pulseada y terminó revisando algunas fotos de su trabajo. Ahí descubrió que tenía una relación bastante cercana con un compañero de trabajo, quien misteriosamente lo había bloqueado de sus redes sociales. A pesar de todo, Kermit todavía no tenía pruebas suficientes para acusarla por infidelidad, por lo que decidió ir más lejos. A los pocos días instaló un software que registra todos los mensajes que se comparten dentro del Wi-Fi hogareño y ahí pudo encontrar la evidencia. Lamentablemente tuvo que enfrentarse a la realidad de la peor manera. Su mujer había estado compartiendo mensajes subidos de tono con este sujeto, y esto quedó registrado por el programa espía que había instalado. Lo más normal es que haya salido a buscarle enfurecido para pedirle alguna explicación, pero no. Kermit decidió tramar un plan. A partir de ese día decidió volverse más frío que nunca y desapareció de su casa por largas horas. No pasó demasiado tiempo para que ella se percatara de la situación y reclamara por su comportamiento extraño. Luego de eso, Kermit estalló en una carcajada ya que él jamás la había engañado. Era todo parte de su venganza para que ella reconociera su infidelidad. En los meses que siguieron, Kermit comenzó a mudar sus cosas hacia otra vivienda y habló con sus hijos de lo sucedido en secreto. Finalmente decidió abandonarla dejando las fotos impresas de la evidencia junto con una carta de divorcio con el mensaje de Feliz Navidad Salvaje. Y como si esto fuera poco, tanto la ahora ex esposa de Kermit como su amante fueron despedidos del trabajo, ya que estas fotos también habían llegado a manos de su jefe. Creo que la próxima vez la pensará 2 veces antes de volver a meter la pata. A principios del 2000, un mecánico trabajaba como lo hacía habitualmente en su taller de autos. Cierto día apareció un hombre con un lujoso descapotable, quien buscaba a alguien que reparara una avería en su motor. Lógicamente, para el mecánico esta no era una situación extraña, por lo que se tomó todo el tiempo del mundo para desarmar y armar todo lo necesario hasta que pudo solucionar el problema. Sin embargo, cuando llegó la hora de pagar las cuentas, el dueño del descapotable le indicó que no contaba con esa suma de dinero y solo podía pagarle la mitad. Con la promesa de que volvería en una semana, se retiró del taller. A pesar de esta deplorable actitud, el mecánico no se escandalizó, pues confió en la palabra de su cliente. No obstante, ese día nunca llegó. Las semanas pasaron y el mecánico tomó la decisión de reclamar su dinero. En ese momento, el señor le respondió de forma grosera que no tenía ninguna intención de pagar la cuenta, puesto que ya no tenía ninguna necesidad de volver a su taller. Definitivamente fue una mala decisión. El mecánico decidió asesorarse sobre una ley estatal que dictamina su derecho a remover y vender partes del vehículo para recuperar el dinero perdido. Al poco tiempo, este lujoso descapotable estaba siendo remolcado hacia un centro de reciclaje, donde fue vendido como chatarra y el mecánico pudo recibir su merecido pago. El dueño del convertible se enfureció y decidió iniciar una demanda contra él, pero ni siquiera esto le sirvió. La venganza se había concretado exitosamente cuando el juez desestimó el caso, considerando que el mecánico había actuado conforme a las normas de su estado. Creo que después de escuchar esta historia la pensaré 2 veces antes de contraer deudas con mi mecánico.
La herencia sí que es un tema que ha causado estragos en muchas familias. Solo basta con recordar algunas reuniones familiares en Navidad para encontrar varios ejemplos. Pero este caso en particular fue bastante curioso, y por eso vale la pena mencionarlo. Nova era una joven que tenía un primo bastante odioso. Siempre lo veía alrededor de sus abuelos adinerados para pedirle cosas y servirles en todo lo que necesitaran. Cuando su abuela falleció, Nova decidió mudarse con su abuelo para acompañarlo en este difícil momento. Sin embargo, al primo no le gustó para nada esta decisión, por lo que decidió frustrar su plan de mudanza. Cierto día, uno de los niños de la familia desató un caos cuando encontró un arma cargada en la casa, y justamente era la misma que su abuelo le había confiado a Nova. Por supuesto, ella no había sido tan imprudente de dejarlo a manos del niño, ya que conocía muy bien las precauciones que debía tener. A pesar de sus explicaciones, le pidieron a Nova que se retirara de la casa por un tiempo. Un mes después, el abuelo falleció y toda la familia debió asistir a su funeral. Todos habían asistido, y lógicamente también se leyó el testamento. A pesar de que todo parecía ir a favor del primo de Nova, las escrituras tenían algo muy diferente para contar. Una frase específica de esta carta decía que todo aquel que reclamara o tomara algo más de lo asignado perdería todo lo recibido. Fue así que Nova tuvo una idea brillante para concretar una venganza. Ese mismo día se comunicó con su primo para comunicarle que todas las joyas serían donadas para obras benéficas. El joven se aterró con la idea de perder el tesoro de sus abuelos y corrió a su casa para guardar todos los elementos de valor que pudiera encontrar. Mientras lo hacía, fue descubierto infraganti por la familia y el abogado. Todo esto fue planeado por la muchacha, quien sabía que ellos iban a concurrir a la vivienda en ese horario. Por eso, su primo nunca pudo recibir un solo centavo de sus abuelos y solo se quedó con la humillación de haber sido engañado por Nova. ¿Te gustaría recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos contenidos? Entonces te invito a hacer clic en el icono de la campanita para recibir alertas y no perderte ninguna novedad del canal. Continuemos con el video. El usuario de Reddit LevelMonch6371 contó una historia que merece tener su lugar en esta lista de venganzas satisfactorias. Su cuñada comunicó en su cumpleaños número 18 la decisión de convertirse en mujer trans. Sus padres no tomaron muy bien esta noticia y la echaron inmediatamente de la casa. Como si esto no fuera poco, también le retiraron los fondos de sus cuentas bancarias y no le permitieron llevarse el vehículo que le habían regalado. Ella recurrió a LevelMonch para contarle sobre lo ocurrido, por lo que él decidió ir a hablar con sus padres personalmente. No obstante, se trataba de personas muy conservadoras y no hubo forma de hacerles cambiar de opinión. Lógicamente esto no quedó así. Ellos sabían que este hombre era dueño de una empresa y uno de sus clientes más importantes era el mismísimo jefe de LevelMonch. Él accedió a romper el contrato, pero solo si ella encontraba algún proveedor que pudiera ofrecerle una tarifa mucho más accesible. Esta tarea fue bastante complicada, sobre todo porque sus precios ya eran bastante convenientes. Finalmente ella encontró una empresa que ofrecía un precio similar y fue el momento perfecto para concretar su venganza. Esto no solo se debía al hallazgo de la empresa, sino que también porque su padre había comenzado una serie de refacciones en el hogar que requerían mucho dinero. Un mes más tarde, el contrato fue revocado y solo le quedaron muchas cuentas por pagar. Para evitar que su empresa entrara en bancarrota, tuvo que vender la casa a precios rebajados, debido a que las remodelaciones no se habían concretado. Posteriormente pidieron respaldo económico a algunos miembros de la familia. No obstante, todos se negaron, ya que sabían lo que había sucedido. A este le llamo sufrir los efectos del karma. No hay nada más molesto que llegar a un sitio reservado y que alguien no haya ocupado con su vehículo. Este problema suele ser bastante frecuente y a menudo terminan bastante mal. A principios del 2000, la familia de Rick tenía en su propiedad un complejo de edificios que contaban con estacionamientos con capacidad para 16 autos. Este número debía ser suficiente para que todos sus inquilinos pudieran estacionar, junto con algunos espacios más para que ellos también pudieran dejar sus vehículos. Sin embargo, un día notaron que los espacios no alcanzaban, y esto quiere decir una cosa: habían más vehículos estacionados de la cuenta. Rick decidió bloquear la salida de uno de los autos y se comunicó inmediatamente con la grúa para remolcarlo. No obstante, el dueño del vehículo tomó la decisión de dar marcha atrás y escapar pasando por el jardín del edificio, aplastando todas sus plantas. Por eso tomó la decisión de pegar carteles que advertían lo que podía sucederle si esto volvía a ocurrir. Un día de frío invierno, Rick llegó al estacionamiento y notó que nuevamente todos los lugares estaban ocupados por vehículos que no pertenecían a sus inquilinos.
Aparentemente, alguien había organizado una fiesta que fue bastante concurrida y no encontraron mejor lugar para aparcar sus autos que su estacionamiento. Enfadado se comunicó con la empresa de remolque, pero ellos aseguraron que no podrían ayudarlo puesto que tenían mucho trabajo. Rick no iba a dejar las cosas así y corrió a buscar los aspersores que tenía guardados. A medida que el agua caía sobre los autos, ésta se congelaba y al poco tiempo formó una gruesa capa de nieve que los cubrió por completo. A las 4 de la mañana, un grupo de personas enfadadas tocó la puerta del departamento de Rick. Para sorpresa de todos, el responsable de haber metido todos esos autos en el estacionamiento había sido el mismo que había destruido el jardín. Él había asegurado a los invitados que era dueño del establecimiento y no habría problema en hacer uso del lugar. Cuando llegó la policía, se rieron a carcajadas de la situación y se retiraron, no sin antes multar a todos los que se habían estacionado indebidamente en la propiedad. Supongo que esta venganza se sirvió bien fría, literalmente. Hasta aquí llegó esta recopilación de historias de venganza. Personalmente creo que todos recibieron su merecido. Y definitivamente me lleva a pensar que nunca debemos subestimar a otras personas. Espero que este video te haya gustado y te invito a compartir en los comentarios cuál fue la historia que más te haya impactado. ¡Nos vemos luego!